Una ruta metabólica es una serie de reacciones bioquímicas en donde a partir de un sustrato inicial y utilizando como intermediarios una serie de metabolitos que se van fabricando, las células son capaces de generar un producto final. Generalmente esas rutas metabólicas son lineales, pero en su gran mayoría poseen estructuras como las que aparecen en esta región, donde hay divergencias y hay convergencias. ¿Qué ocurre en cada una de estas rutas? Por ejemplo, a partir de este sustrato número A, hay una enzima específica que convierte este sustrato en un compuesto llamado B. Después, este compuesto B, a través de una segunda enzima, enumerada como la número 2, se convierte en un compuesto C. Y así empieza a hacer la serie de reacciones hasta que finalmente llegamos al compuesto H, donde la enzima número 7 lo convierte en el compuesto de interés, que es el compuesto I. Ahora, los científicos, para poder descubrir cuál es la estructura o en qué orden deben existir estas enzimas y los metabolitos que se van surgiendo, que van apareciendo, lo que hacen es, ellos predicen más o menos cuáles son los protagonistas de toda esta ruta metabólica y entonces siembran con medios básicos. Aquí estaría como un medio básico, un medio que se necesita, que tiene los compuestos necesarios para que la célula pueda desarrollarse. Entonces, en cada uno de estos tubos de ensayo empiezan a agregar cada una de las sustancias que ellos tienen como posibles candidatas a participar en la ruta metabólica. Entonces, pensemos en un caso donde la célula que está creciendo es una célula normal. Entonces, como la célula tiene todas las enzimas disponibles y en buen estado, significa que, por ejemplo, un frasco donde tenga el medio básico más la sustancia A, pues la célula va a crecer de manera normal. Porque si tiene la célula el compuesto A y la enzima E está totalmente normal, entonces se fabrica de manera normal el compuesto B, después aparece C y así sucesivamente. Cada uno de los compuestos van apareciendo de manera consecutiva y finalmente aparece I. Significa que la célula puede crecer de manera normal. Entonces, si tenemos A, vamos a tener que la célula está creciendo. Entonces, recordar que cada vez que aparezca un signo más, significa que la célula crece normalmente. Y un signo menos significa que no hay crecimiento. Entonces, para el caso de la sustancia B sería igual. Recordemos, en este tubo de ensayo tiene que estar el medio básico más moléculas de B. Entonces, si tenemos el medio básico, vamos a fácilmente llegar a A. La enzima 1 está sana, entonces aparece B. Y no importa, o sea, B lo estamos fabricando y también se encuentra dentro del medio disponible. Entonces, la ruta sigue de esa manera normal hasta llegar ahí. Entonces, aquí hay crecimiento. Y si se analizan cada uno de los siguientes tubos, pues se comportan de la misma manera. Entonces, una célula normal permite que haya crecimiento de ese microorganismo en particular común y corriente. Y lo más importante es que nunca va a haber acumulación, no hay acumulación. Bien, ahora imaginemos que tenemos una mutante, por ejemplo acá, que vamos a llamar a esta la mutante número 7, que está representando que el gen que se encuentra mutado es la enzima número 7. Significa que esta enzima va a estar defectuosa, va a estar dañada. Entonces, ¿qué ocurre en esos casos? Significa, por ejemplo, en este tubo de ensayo donde tenemos el medio basal más la sustancia A, entonces, como la sustancia A está presente y la enzima 1 está sana porque no es mutante, entonces de manera natural se va a fabricar B. Igual, si B existe y la enzima 2 está sana, entonces se va a fabricar de manera natural el compuesto C. Entonces, así ocurren todas estas reacciones hasta que llegamos aquí. Nos damos cuenta que si el mutante es 7, significa que esta enzima está defectuosa. Entonces, como no puede continuar la ruta metabólica porque esta enzima no funciona, o sea, esta reacción nunca puede llevarse a cabo, entonces es inevitable que este compuesto se empiece a acumular, porque tenemos disponible A,
y la ruta continúa de manera normal, justamente aquí hay un paro. Entonces este compuesto es el que se va a acumular, H. Y de manera particular, en este primer tubo de ensayo no va a haber crecimiento, porque la ruta la encontramos bloqueada. Si pensamos de la igual manera para el compuesto B, entonces el compuesto A se encuentra de manera natural dentro de este tubo, se fabrica de manera natural el compuesto B y además podemos fabricar C y continuar con la ruta, porque tenemos Bs que se están fabricando de manera natural y tenemos compuestos B disponibles dentro del medio. Pero la ruta continúa justamente hasta este punto, donde la 7 se encuentra bloqueada porque no existe, está dañada, o sea, su función no es útil. Significa que H se nos empieza a acumular, pero tampoco, como la ruta no termina, entonces aquí tampoco hay crecimiento. Si se analiza de la misma manera todas las demás tubos de ensayo, entonces no va a haber crecimiento en todos estos, a excepción del tubo I, porque en este tubo I, como si encontramos la sustancia I, que es la importante en esta región, ¿cierto? En esta reacción, entonces no es necesario que la enzima número 7 esté presente, porque H es la encargada de fabricar I. De todas maneras se nos va a acumular H, pero el compuesto I va a aparecer y la célula va a poder crecer, ¿cierto? Porque ya el compuesto I no se encuentra, el compuesto I se encuentra presente dentro del medio de cultivo. Entonces en este caso I, la célula va a ser el resultado del experimento debe ser positivo, o sea, debe haber crecimiento porque el compuesto I se encuentra presente. Ahora imaginemos, por ejemplo, qué ocurriría si tuviéramos como mutante la enzima número 6. Entonces igual, para el frasco, bueno, pensemos en el frasco, por ejemplo, número D. Tenemos el medio básico, que siempre es el punto invisible acá. Se fabrica de manera normal A. La enzima 1 está sana, ¿cierto? La que está mutante es la número 6, vamos a hacerle acá una marca. Entonces, esta reacción va a ocurrir de manera normal. Se fabrica B, se fabrica C, se fabrica D y E, ¿cierto? La ruta sigue por cualquiera de estas dos vías. Llegamos F y G, pero no podemos pasar a H, porque justamente esta enzima es la que se encuentra dañada. Entonces significa que en este frasco en particular se nos va a acumular F y G. Y como la ruta no continúa, entonces aquí tiene que haber un resultado negativo, o sea, no puede haber crecimiento del microorganismo. Entonces, si pensamos en C, que sería esta sustancia acá, se va a comportar de la misma manera que D, porque a partir del medio basal aparece A, la enzima 1 está sana, aparece B, la enzima 2 está sana, aparece C, y de C aparecen entonces D y E, porque la enzima 3 está sana. Y además, como también tenemos compuestos de C en el medio, entonces se presenta la misma reacción sin ningún inconveniente. Llegamos a F y a G, pero no podemos continuar en la ruta metabólica porque la enzima 6 no está presente, entonces H tampoco va a estar presente. Entonces aquí con C tampoco va a haber crecimiento y encontramos que se siguen acumulando los compuestos F y G, porque es justamente hasta este par de compuestos en que la ruta metabólica puede seguir su proceso normal. Entonces, todos estos tubos de ensayo A y B también van a dar un crecimiento negativo, E, F, G, pero H ya se comporta diferente, porque H es justamente el compuesto que se fabrica con 6. Entonces aquí, como no es importante que 6 esté presente, porque el compuesto H sí existe, entonces aquí va a haber crecimiento. Y en I tampoco va a haber crecimiento, porque la ruta se encuentra bloqueada un paso atrás. Entonces aquí también tenemos un punto negativo. Entonces nos damos cuenta que cuando existen esquemas de esta manera, cuando hay convergencias, o sea, cuando traemos dos rutas metabólicas o varias rutas metabólicas paralelas que se encuentran en un solo punto, por ejemplo en este caso 6, que sabemos que 6, la enzima 6 es necesaria para que a partir de F y de G
de alguna manera aparezca el compuesto H, que es importante para que continúe la ruta, entonces en esos momentos es que podemos como deducir que hay convergencias en las rutas bioquímicas. Bueno, ese es el par de casos como importantes. Y hagamos un resumen de lo que encontraremos entonces en una tabla. Por ejemplo, para este caso, como I y H de cierta manera se encuentran relacionados por este signo más, y con la mutante 7, entonces podemos concluir fácilmente lo siguiente. Decimos que H e I se encuentran relacionados de alguna manera. Entonces, para que si I aparece positivo, significa que justamente la mutante 7 no se necesita en esa ruta. O sea que 7 es necesario para que I se produzca, porque en todos los demás aparecía como que no había crecimiento. Justamente es porque aquí, donde I ya existe, estando esta mutada, es porque la ruta puede sacarse como esta conclusión. Ahora, de la misma manera para la parte 6, como nos estamos dando cuenta que F y G son los que se están acumulando, entonces F y G son los compuestos que van a encontrarse antes de ¿quién? Antes de H. Y como son dos compuestos los que se acumulan, significa que en este punto hay una convergencia. Y esa convergencia está mediada, o es necesario que exista, la enzima número 6, porque es la que tenemos acá como mutada. Entonces, cuando se construyen los experimentos y encontramos los resultados, aparecen tablas similares a esta, donde en algunas posiciones encontraremos signos más. Entonces, gracias a esos signos es que podemos escribir estas estructuras, y con dos estructuras, por ejemplo, como en este caso, podemos sacar en conclusión lo siguiente. Sabemos que si F y G existen previamente a H a través de la enzima número 6, y tenemos otra región donde habíamos concluido que H se convierte en I, entonces podemos pegar este H acá. H se convierte en I gracias a la enzima número 7. Entonces, con todos los retazos de conclusiones puede ser armado una ruta metabólica como la que mostramos al principio. Entonces, en el ejercicio eso es lo que vamos a realizar.